Miren esta ternura. No puede haber un jardín sin abejitas, obviamente. Miren lo que son. Son realmente soñadas, divinas, con tanto relieve y en esta manta quedan espectacular. Así que nos toca un día de abejitas y las vamos a tejer para luego poder incorporarlas en un montón de trabajos también, no solamente en nuestra manta. Y estas abejitas se las voy a dedicar a Alma, la nietita de mi amiga del alma, mi hermana, mi prima, todo, Moni Aramburu. Bueno, para su nietita, porque sé que le gusta, tiene 8 añitos, ustedes van a entender cuando las niñas quieren tejer. Bueno, ella empezó a tejer con su abuela, así que hoy le dedicamos estas abejitas para Alma, son para vos. A ver si algún día nos ponemos a jugar y te salen estas abejitas bonitas con la abuela. Compromiso para la abuela. Bueno, vamos a empezar a tejerlas, que son realmente divinas. ¿Qué materiales tengo acá con una variedad, ¿no? Bueno, primero la base, como siempre les comento, que es una hilera de varetas, una de media vareta y una de punto bajo. Voy a seguir con la muestra. Y para hacer lo que simularía ser un poco de césped, de pastito o el toque verde que tiene cada franja, voy a tejer con esta lana acrílica finita que la vengo usando a lo largo de las franjas, que me gusta mucho este color y lo vamos combinando. Y como les contaba al principio, hilo de algodón con un poco de brillo, que es divino. Entonces lo voy a mezclar y con estos dos vamos a tejer lo que sería la parte verde, el pastito. Después, para las florcitas, esta lana acrílica que es divina, que voy a usar este color. Para las abejitas voy a utilizar este finito, pero en 2 tonos de amarillito. Obviamente ustedes, si quieren, pueden usar uno solo, no hay ningún problema. Me gustó combinar este que es apenitas, un toque más clarito. Y vamos a necesitar un poquito de negro para hacer las cabecitas y las rayitas características que tienen las abejitas. Y otra vez voy a tejer, bordar con esta que tiene como pelitos, que ya la utilicé en otras franjas. Miren qué bonita que es. Es hermoso este verde, tiene como matizado y tiene como mucho pelito, como un vellón ahí que está dando vuelta, me encanta. Y otra que vamos a usar es esta peludita, que es preciosa, es una que es como una angorina, como es sintética obviamente, pero miren qué belleza. Bueno, con esto vamos a tejer las alitas. Obviamente las alitas las pueden tejer con una lana blanca o un color cremita, cualquier lanita, no necesariamente tiene que ser esta, pero como yo la tengo, la vamos a utilizar. Bueno, ahora sí, les mostré todo lo que tenemos. La base, sigo con estas acrílicas finitas tejidas doble, que es como lanita para hacer ropa de bebé, que yo siempre les comento y que la uso siempre. Bueno, la base está hecha con esto. Ahora, vamos a comenzar con la parte verde una vez que tenemos las bases ya formadas. Esto yo lo adelanto porque todas comienzan igual, estas franjas. Entonces, siempre lo adelanto, aunque se los comento. Vamos a hacer toda una hilera en media vareta. Levanto una cadena y tejo mi primer media vareta. Ajusto estas colitas que me la voy a ir llevando. Y esta hilera es toda en media vareta. Y la combino con este verde divino que es un hilo con brillito. Así que bueno, yo me quedo tejiendo porque esto es muy fácil. Es ir punto por punto y vamos tejiendo medias varetas, ¿sí? Todo hasta el final. Llegamos al final de la hilera y volvemos. Hacemos una cadenita. Otra vez volvemos con medias varetas. Pero esta vez vamos a empezar a hacer los espacios para hacer cada abejita. Entonces, como es un orillo, voy a tejer 3 medias varetas. Y en esta muestra quiero que entren 4 de estos bichitos, así que hago 3 medias varetas, una cadenita al aire, voy a saltar un punto de base y cuento 4 medias varetas que van a ser entre una abejita y la otra, van a ser esos espacios, ¿ven? 3 porque este es un orillo. Quizás en el orillo ustedes van a sacar cuenta cuánto le pueden entrar en la medida que elijan para su manta.
y pueden dejar 2 de orillo, 4, 3, eso va a depender la cantidad de puntos que ustedes tengan. Como yo tengo una muestra muy pequeña, entonces en este caso voy a dejar solo 3 de orillo, pero entre abejita y abejita van a quedar 4 puntos, que es lo que importa, ¿sí? Bueno, una cadenita al aire, salto un espacio y otra vez vuelvo a contar 4 medias varetas. Ahí, otra vez, una cadenita al aire, salto un punto y así va a ser toda la hilera. Me meto un poquito de lana. Vuelvo a tejer 4 medias varetas y siempre voy a dejar con una cadenita al aire ese espacio que necesito para las abejitas. ¿Ven? Ahí. Salto el punto de base y aquí me quedan 3 puntos de orillo. Bueno. Ahora yo voy a cortar acá hago un nudito y corto esta hebra. Y ya tengo los espacios separados. Bueno, los giro porque me gusta esta parte para que sea el frente del trabajo. Vieron que ustedes cuando comienzan una vareta tiene una forma cada orillita. Y la parte de atrás se nota siempre la diferencia, cuál es el derecho y cuál es el revés. Bueno, yo siempre elijo la que más me gusta, lo que a mí me guste. Bueno, me gusta el frente de esta vareta, entonces elijo que este sea el frente de mi tejido. Recuerden que esta manta solo va a tener un lado derecho porque todos los relieves van a ir solamente de un lado, ¿sí? Bueno, una vez que yo separé ya los espacios, voy a ir a buscar mis lanitas amarillas, en mi caso que voy a usar 2 colores, y comenzamos con la abejita. Miren qué bonito, acá tengo 2 tonos de amarillo. Obviamente, si ustedes están usando una lana con más grosor o con el grosor que ocupan estas dos, y es un solo color, va también, A mí porque me gusta mucho, ya saben ustedes si conocen mis trabajos, que mezclo color y mezclo porque me encanta. Bueno, entonces, tengo 2 tonos acá. Vamos a comenzar aquí, miren. Levanto aquí 3 cadenitas, le doy la altura de una primera vareta y dentro de este espacio voy a tejer 6 varetas, pero las voy a dejar en la aguja, no las voy a ir cerrando. Así que hacemos así, tomo la lazada y tejo una y la mantengo en mi aguja, 2, 3, tengo las 6 que tejí y las mantengo en la aguja más la de orillo. Ahora sí voy a cerrar, tomo una lazadita y las cierro todas juntas. Ajusto con una cadenita y tejo 3 cadenitas más para bajar. Bajo aquí al arquito este y tejo un punto bajo. Ahí. Y miren cómo ya va formando el cuerpito de lo que va a ser nuestra abejita. Ahora, tejo 3 cadenas y salto al otro arco, vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Ahora, otra vez levanto 3 cadenitas y reinicio con el cuerpito haciendo 6 varetas y las mantengo en mi aguja. Entonces tengo 2, 3, 4, 5 y aquí tengo 6. Más la de orillo, tomo una lazadita y la cierro toda junta. Ajusto con una cadena, vuelvo a tejer 3 cadenitas y nuevamente a la base con un punto bajo. Bueno, separo con 3 cadenas y reinicio. Ahí. Voy a estirar un poquito y les quiero mostrar. Miren cómo se va a ir formando. Ahora esto empieza a corvarse y toma una forma como de bolita. Miren qué bonito que queda. Bueno, esto va a ser el cuerpito de cada una de las abejitas. Así vamos a ir tejiendo hasta el final. Yo me quedo tejiendo estas otras 2 que me faltan y ya les cuento cómo seguimos. Miren qué fácil y qué bonitas que son. Súper, súper original. Una manta de lujo va a ser esta. Bueno, me quedo tejiendo. Llegué al final, termino con el punto bajo y hago un nudito.
dejo una hebra como para esconder luego, ajusto, luego estas hebritas las vamos a ir escondiendo por aquí adentro de cada cuerpito. Bueno, tenemos que encontrarnos con esta serie de bolitas bonitas y vamos a ir a buscar la lana o el hilo, depende con qué le estén tejiendo, en color negro o marrón oscuro también puede ser, porque le vamos a hacer las rayitas de cada abejita. Acá tengo mi lanita negra y vamos a comenzar aquí en este costado. Vamos a tratar de elegir la parte baja de las varetas. No nos sitiemos aquí arriba. Nos vamos a sitiar de la mitad para abajo y de ahí vamos a comenzar. Y vamos a comenzar tejiendo unas cadenitas como venimos bordando cada franja. Bueno, más o menos así va a ser esto con la línea que le vamos a trazar a las abejitas. Acá hago mi primer cadenita y giro porque me tengo que ubicar para este lado, ahí. Yo siempre hago esta cadenita de ajuste apuntando para el otro lado, pero luego giro. Entonces nos vamos a ubicar la pieza en la mano, cosa de que nos quede lo más cómodo posible, porque vamos a tener que tejer estas cadenitas entre medio de cada vareta. Miren, acá hay una vareta, busco con mi aguja, sin confundirme que esta es la hebra de inicio. Esto es hasta que nos alejemos del orillo, porque si no, hay veces engancho las hebritas cortitas de inicio. Busco la hebra y paso, hago la cadenita. Si ustedes vieron cómo venimos bordando cada cadenita en todas las franjas, estas que utilizamos mucho para decorar, bueno, esto es exactamente lo mismo, solo que tenemos que buscar las varetas. Y las varetas son fácilmente visibles, así que vamos a ir entrando vareta por vareta y hacemos una cadenita. Aquí tengo la otra vareta, paso mi aguja y otra cadenita. Si agarramos por el medio una vareta no hay ningún problema, si nos salteamos una vareta tampoco hay ningún problema, no pasa nada. Vamos a ir haciendo cadenita por cadenita. Cuando llego al orillo hago una cadenita, 2, 3 y miren cómo queda, ¿ven? Atravesamos con una línea en negro bordándolo con cadenitas. Ahora reinicio en la próxima, tejí mis 3 que me separan de una abejita a la otra y comienzo de nuevo. Comienzo aquí, hago la primera, ahí. Salto a la vareta de al lado, tomo hebra y hago la segunda. Y así me voy a ir moviendo despacito, con paciencia, con mucho amor, como hacemos cada uno de nuestros tejidos. Y nos vamos moviendo entre medio de las varetas con cadenitas. Como les decía recién, si nos saltamos una, no pasa nada. Miren, lo voy a estirar para mostrarles. Si se levanta un poco, ustedes lo ayudan con los deditos y la bajan. Ahí. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Bueno, así vamos a ir tejiendo toda la hilera. Entonces le vamos haciendo las rayitas a todas las abejitas. Acá tengo ya una cadena, 2 y 3. Si la lana es muy gruesa, como siempre les comento, si no es necesario hacer 3 cadenas y necesitan solo con 2, alcanza, hacen 2. Nada es exacto porque todo el mundo tiene siempre materiales diferentes. Entonces nos tenemos que ir adaptando, depende del material que nos toque, en cada país son diferentes o en cada lugar son diferentes, porque por ahí yo tejo con esto, pero ustedes no consiguen esta lana, consiguen otra y quizás es un poquito más gruesa, entonces nos tenemos que ir adaptando. Las cositas estas se pueden hacer igual, solo que nosotros tenemos que ser más flexibles y adaptarnos porque salen maravillosamente bien igual. Entonces, así hasta el final. Cuando llego al final, hago lo mismo que hicimos con el amarillo. Un nudito y cortamos. Acá me toca hacer muy poquitas porque son solo 4. ¿Ven? Llegué aquí al final, entonces con esa misma cadenita hago el nudito. Ajusto y me queda por esconder estas hebras luego. Si lo quieren hacer ahora, mejor. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a tapar
esta parte de atrás con verde. Y esto va a resultar mucho más fácil. Se esconden las hebras ahora, porque de este lado ven que tenemos un huequito. Bueno, tenemos que aprovechar con una aguja y podemos llevar el negro por donde va el negro y lo escondemos, y el amarillo por aquí adentro por el amarillo. De este lado hacemos lo mismo, porque ahora comenzamos a hacer una parecita en verde que sería el fondo, y esto va a quedar tapadito, ¿sí? Bueno, me quedo a esconder esas hebras y ya les muestro cómo seguimos. Miren qué bonito cómo va pintando. Bueno, ¿qué les voy a contar acá? Yo les cambio de color siempre. Ustedes, si quieren seguir tejiendo así con un verde combinado, si empezaron con un verde combinado, lo tejen igual. Si quieren cambiar aquí en el medio con otro verde, también pueden cambiarlo. Yo voy a utilizar el mismo verde de aquí, pero sin el hilo con brillo, solamente para hacer esta parte que cubre el fondo de las abejitas. Lo voy a tejer doble, pero siempre con este mismo color, ¿sí? Es para ir cambiando, nada más. No lo pueden usar igual el color que tenían de base, no hay ningún problema. Acá voy a enganchar y voy a tejer una cadenita y mi primer media vareta. Vamos a tejer en medias varetas y varetas esta hilera. Tejo la segunda. Si recuerdan, yo había dejado 3 puntos de orillo. Esperen que me voy llevando esta lanita. Siempre en el inicio se complica un poco porque tenemos esas lanitas cortitas de inicio y hay que ir llevándolas. Y si no, tienen la opción de que la dejan bien en la orillita y luego las esconden con estas agujitas laneras, ¿sí? Bueno, tejí las 3 de orillo. Ahora voy a tomar una lazada y voy a pinchar en esta que dejamos abajo. Cuando hicimos el puentecito con una cadena al aire, saltamos un punto. Bueno, este punto que saltamos, en este punto voy a tejer una vareta. ¿Por qué tejo una vareta? Porque voy a tratar de conseguir la altura que tienen estas medias varetas que estamos tejiendo aquí. ¿Ven? Entonces, al tejer una vareta podemos nivelar la hilera. Y ahora vamos a empezar a envolver lo que sería la abejita. Tomo una lazada y voy a pasar por arriba de las 2 cadenitas. Voy a buscar el primero de estos 4 puntos que quedaban de separación. Lo tengo aquí. Lo pincho, estiro la lazada y cierro todo junto, porque esto es media vareta. Solo que la media vareta voy a estirar la lazada hasta aquí arriba. Ahora se los muestro de vuelta. Tomo lazada, busco el segundo punto, estiro un poco la hebra de mi media vareta y recién ahí la cierro. Otra vez. Recuerden que son 4. Estiro y la cierro. Y aquí viene la última. Estiro y la cierro. ¿Bien? Entonces hago una media vareta con la lazadita más estirada. Cuando llego a este puentecito donde tenemos la abeja, buscamos el de la hilera anterior, ese punto que quedó solito, y tejemos una vareta. Ahí. Y nuevamente empezamos a tapar estas 2 cadenitas con las medias varetas. Quizás tenemos que correr un poquito aquí el punto, porque el que está bien pegadito a la abejita queda como más apretadito, pero ahí está y lo vamos a encontrar. Estiro y cierro el punto, la media vareta. ¿Bien? Entonces, de paso vamos escondiendo esas cadenitas que quedan en el medio entre abejita y abejita, y vamos formando lo que sería el fondo del tejido de esta franja. Miren qué bonito. Bueno, así me voy a quedar tejiendo toda la hilera. Cuando llego al final, levanto una cadenita, giro, completo con 2 cadenas más y hago mi primer vareta. Y esta hilera va a ser todo de varetas. Esta hilera ya es más fácil. Lo que pueden hacer es aprovechar y contar, porque lo que hicimos recién fue recuperar todos los puntos que teníamos en la base. Al tejer las abejitas, dejar espacio, vieron que tuvimos que ir escondiendo las cadenas. Bueno, puede que zafe algún punto, o perdamos algún punto, o sumemos algún punto.
Entonces, lo bueno sería que en estas hileras que vienen así tan simples, ir contando y asegurarnos que tenemos todos los puntos de inicio. Me quedo tejiendo porque esto es muy simple y ya continuamos con las cabecitas. Acá cuando llego al final, simplemente nudito y cortamos. Así pasamos con otro color. Vamos a comenzar con las cabecitas. Miren, vamos a aprovechar aquí cuando nosotros cerramos el cuerpito, hicimos esa cadenita de ajuste. Bueno, ahí vamos a aprovechar para tejer la cabecita. La cabeza la vamos a tejer con varetas, pero las varetas las vamos a hacer más cortitas, o sea que no vamos a estirar mucho la lazada. La lazada la vamos a sacar y la vamos a mantener. Miren, voy a levantar solamente 2 cadenitas. Vieron que siempre levanto 3 para hacer la vareta. En este caso voy a levantar 2 porque quiero más o menos mantener esa altura de las varetas. Voy a tejer mi primer vareta de lazada, pero la mantengo en la aguja, no la voy a cerrar. Porque la cabecita vamos a hacer 3 varetas. Ven que la saco cortita, ahí nomás, sin estirar mucho, y las mantengo en la aguja. La cabecita va a ser de 3 varetas y cerramos todo junto. Y este es el tamaño que le va a quedar. ¿Ven qué bonita? Bueno, vamos a hacer una cadenita de ajuste y nos queda esto que parece una especie de almendrita, ¿sí? Es como cuando hacemos el punto de almendra. Bueno, con la diferencia que yo estoy buscando hacer las varetas más cortitas. Voy a separar esta cabecita con la próxima con 4 cadenas. Y cuento 1, 2, 3, 4 y salto directamente al huequito próximo. Ahí, con la lazada, recuerden mantener una vareta cortita, ahí nomás, saco y la sostengo. Voy con la segunda, ahí la sostengo y voy con la tercera. Y la sostengo. Ahora sí, tomo una lazada y cierro todo junto. Ahí. Y ajusto con una cadenita. ¿Ven? Así nos tiene que quedar. Miren qué bonita. Así me voy a ir tejiendo toda la hilera. Recuerden separar con 4 cadenas en el medio y se reinician las cabecitas. Bueno, yo me quedo tejiendo. Cuando llegamos a la última cabecita y hacemos esa cadenita de ajuste, bueno, eso va a ser lo último porque nos va a servir como nudito. Vamos a tirar la hebra y ajustamos. Luego esta hebra la enhebramos y la escondemos. Antes de comenzar a hacer la pared de fondo, que va a ser en verde, y otra vez voy a volver con esta combinación. Yo en mi manta vuelvo con esta combinación. Ustedes quieren seguir con un color liso, va perfecto. Bueno, me voy a buscar mis 2 hebras para hacer el fondo y voy a esconder estas 2 colitas antes de terminar la parte de atrás. Acá tengo nuevamente, como inicié esta hilera, estas 2 hebras combinadas con una con hilo y la otra con lanita acrílica. Y esta hilera va a ser en puntos bajos. Entonces, comenzamos. Recuerden, yo había dejado 3 de orillo, que por ahí ustedes también dejaron 3 de orillo para hacer su manta. Y va bien. Entonces los voy a tejer. Tejo esos 3 puntos. Y acá, como es la primera abejita y todavía está suelta, cuando yo haga mi cuarto punto bajo, voy a pellizcar apenas ahí en la cabecita y la voy a sostener. Pero solo a esta abejita porque las otras se van a sostener con la cadenita. Entonces, pincho apenas ahí, paso mi aguja y paso por el punto que está por detrás. Paso todo junto y hago ese punto bajo. Cuando estoy en el medio con estas cadenitas, voy a sujetar los 4 puntos bajos como hicimos aquí abajo con media vareta. Bueno, en este caso es con punto bajo. Envuelvo cadenita, estiro la lazadita un poco y cierro. Miren, ahí y cierro. Ahí estiro y cierro. Y este sería el cuarto. El quinto, miren, acá atrás tenemos este punto que corresponde
al lugar donde está la cabeza. Este lo voy a tejer, pero no sostengo la cabeza como en este caso. ¿Por qué? Porque esta abejita se va sosteniendo cuando yo sujeto las cadenas. ¿Ven? Ahí. Pero tengo que recuperar este punto, por eso lo tejo. Entonces, esto que hice aquí, también lo voy a hacer con esta al final, cuando llegue al final. O sea que la primera y la última. Y sostenemos de esa forma esas abejitas un poquito mejor, ¿ven? Cuando estoy en el medio, tejo los 4 del medio, pero me tengo que acordar de tejer el que está detrás de la cabeza, este, ¿eh? Porque si no, después nos va a faltar un punto. Ahí está. Y otra vez retomo, ¿sí? Bueno, me quedo tejiendo hasta terminar porque es repetir exactamente lo mismo. Recuerden de sujetar la última cabecita, ¿sí? Me quedo tejiendo. Miren qué ternura. Son divinas, pero le faltan las alitas. Bueno, antes de terminar la última franja vamos a hacer las alitas. Como les decía al principio de este tutorial, si no tienen esta lana que tiene así como pelitos, pueden tejer con cualquier otra lana. Ven, puede ser esta también, que es blanca y más o menos es este grosor. O esta misma finita doble en blanco también va, ¿eh? Y las alitas le van a quedar divinas también. Miren qué simples que son. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a elegir 2 varetas del centro, o lo que ustedes vean más o menos que quedan bien en el centro. Yo voy a elegir esta que está aquí y esta que está al lado. Entonces, voy a cruzar así mi aguja de este lado para allá. Dejo una colita más o menos de 10 centímetros o un poquito más si quieren, y vamos a tejer una cadenita ahí, ajusto, y a partir de aquí voy a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Regreso al mismo punto y tejo un punto deslizado. ¿Ven? En la misma vareta de base. Ahora giro y voy en búsqueda de la vareta de al lado. Ahí. Acá tengo la vareta de al lado. Giro el trabajo. Voy a sacar esta para este lado, esta colita de inicio, para que no me moleste. Entonces, una vez que acá separo con mi aguja la vareta de al lado, hago un punto deslizado ahí. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5. Bajo y en la misma vareta vuelvo a hacer un punto deslizado. Ahí. Voy a hacer una cadenita y otra vez corto. Tiro y ajusto. Entonces, miren lo fácil que es hacer las alitas. Esto así como está, voy a ir con mi aguja por aquí adentro y saco esta para abajo del cuerpito de la abeja. ¿Ven? Ahí. Voy a la otra, me ubico de este lado, que están las varetas, la engancho y también me la llevo para abajo. Así. ¿Ven? Y así les tiene que quedar. Acá lo que vamos a hacer, alita por alita, es un nudo con estas 2 colitas. Lo llevo para dentro del cuerpito. 2 nudos y 3 nuditos. Eso es todo. Una vez que tenemos los 3 nuditos bien apretaditos, lo cortamos. Y así nos tiene que quedar. Abejita por abejita. Miren lo que es esta ternura. Si no son divinas, súper dulces. Bueno, con cada una de ellas vamos a hacer exactamente lo mismo. Y como les decía, si ustedes tienen otro material, también van a hacer exactamente lo mismo. Sujetan eligiendo las 2 varetas del centro, cualquiera de ellas, y tejen primero una cadenita de 5, pasan a la otra, tejen la otra cadenita y llevan las colitas hacia adentro y hacen un nudo. Así es todo el trabajo que tienen que hacer. Súper fácil, y miren qué bonito el resultado. Bueno, me voy a quedar haciendo, dejo esta colita porque la voy a necesitar para hacer los nudos. Me quedo haciendo otras 2
no, 3 más me quedarían a mí, alitas en cada una de estas abejitas, ahí. Bueno, yo hoy les dije que comenzaba para este lado, pero es lo mismo, ¿eh? Comencé para este lado para divisar bien lo que era la alita de este lado. Cadenita y ajusto y otra vez 5 cadenas. Bueno, yo me quedo tejiendo estas alitas y después les muestro cómo seguimos. Miren qué bonitas, miren cuánto relieve, es impresionante, son divinas, estoy enamorada y lo que se viene, no saben qué bonita va a quedar esta manta, es soñada. Vamos a hacer la parte de arriba ya con el color de base y esta primera hilera toda en punto bajo, ¿eh? Así que viene fácil, fácil, fácil. Comienzo con el primer punto y me quedo tejiendo punto por punto, ahí, porque esto es muy simple, toda la hilera en punto bajo. Termino, levanto con una cadenita, giro y toda esta hilera va a ser en medias varetas. Simple, ya terminamos con algo muy muy simple después de tanto trabajo, así que me quedo tejiendo porque esto es fácil. Llegamos al final, levanto una cadenita, giro, completo con 2 cadenitas más para hacer una vareta y esta hilera es toda vareta y en este color sería la última. Así que cuando llego al final simplemente hago un nudito y con este color vamos terminando, ¿sí? Lo único que nos quedaría es ya decorar con otras lanas, otros colores y nos quedaría como un bordadito en cadena. Pero bueno, me quedo tejiendo con este colorcito, así ya terminamos con esta parte. Bueno, acá, como en todas las franjas, lo vamos a terminar con un punto bajo en otro color, en algún color contraste, para ir combinando y que estos colores nos traigan mucho más alegría, obviamente, a esta manta que desborda alegría. Es para mí maravillosa, la verdad que estoy muy contenta con este trabajo, lo estoy disfrutando a full y espero que ustedes también. Es un trabajo súper original. Miren, aquí todo con punto bajo, como veníamos haciendo con las otras franjas. Miren qué color como resalta y le da también más vida aún. Bueno, me quedo tejiendo porque esto es muy muy simple y ya les cuento los últimos detalles de esta franja tan hermosa. Bueno, como si fuera poco el trabajo que tenemos acá, yo quiero mostrarles algo muy muy lindo, el final, que creo que por ahí lo vieron cuando les mostré un adelanto, es la parte que viene decorando aquí con cadenitas, ¿eh? Yo le hice unas cadenitas y a su vez una especie de hojita y una flor que va a ir también luego, eso después les hablo de la florcita. Pero bueno, vamos a hacer así, miren, como veníamos bordando con la cadenita y nuestra aguja de crochet, yo voy a tejer esta primera aquí en el orillo y vuelvo como hago siempre, ahí, giro mi trabajo, entonces ya estoy en posición para trabajar hacia adelante. Vamos a hacer así, vamos a contar unas 4 o 5 de estas cadenitas, aquí tengo 2, 3, 4 podría ser, ahí. Y ahora, con esta misma cadenita, me voy a ir, salto esta hilera de aquí, me voy hasta acá. O sea que estiro un poquito la cadena. Me voy hasta acá, sujeto con la hebra de abajo, la estiro y regreso al mismo lugar. ¿Ven de dónde salí? Ahí. Y vuelvo a hacer esa cadenita. Miren. Entonces, continúo. Vuelvo a hacer una. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Aquí tengo 3. Y ahora estiro nuevamente la cadenita y me voy aquí entre medio de las varetas. ¿Ven? Ahí. Elijo, sujeto, estiro nuevamente la cadenita y regreso al mismo espacio. Y la vuelvo a hacer. Ahí. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo como una especie de hojitas. Otra vez continúo. Hago...
Es una cuestión de práctica. Miren que no es nada difícil. Una cadenita, 2, 3 y ahora me voy a ir hacia arriba. Elijo cualquiera de estos puntos. Depende cuánto voy a estirar esta cadenita. Bueno, puedo agarrarlo ahí. Engancho con la hebra que tengo por debajo. Estiro nuevamente. Ya se me traba porque tiene pelitos. Y vuelvo al mismo lugar. Otra vez hago la cadenita. Y así continúo y voy bordando. Miren qué bonito detalle. Ustedes van a elegir cuántas quieren separar entre hojita y hojita. Yo acá estoy separando con 3 cadenitas y me voy con una hacia el costado. Acá hice 3, vuelvo a estirar, vengo aquí entre medio de las varetas, engancho, estiro y vuelvo al mismo sitio de donde nació. Hago la cadenita y continúo. Entonces estoy haciendo como una especie de ramita o una enredadera o una varita con hojas. Miren qué bonito que queda. Y hago una que iría hacia arriba y la otra, cuando me toca, después de las 3 cadenitas, la hago hacia abajo. Entonces el efecto queda realmente muy bonito. Bueno, miren, voy a dejar acá para mostrarles. Miren qué bonito que queda. ¿Ven? Hice las cadenitas, salté y volví. Cadenitas de nuevo, salté para abajo y volví. Cadenitas de nuevo y una para arriba, una para abajo. Entonces le vamos haciendo esa forma de guía para luego aplicarle las florcitas que vienen ahora. Me quedo a terminar esto y ya se las muestro. Bueno, último detalle. Tengo aquí una aguja de estas medianitas, no es ni tan gruesa, que podría ser una lanera común. Esta es más bien grandecita, con una hebra de una lana cualquiera, el color que ustedes elijan para hacer esta florcita. La florcita es muy simple. Los que saben bordar saben cuál es el punto margarita, ¿verdad? Bueno, y los que no saben, como yo, que se manda, yo me mando, a mí me encanta hacer esto. Ya estuvimos bordando con los zoquetes, que se los recomiendo. Entren al canal a buscar esos zoquetes divinos que, bueno, también tenían un bordadito muy bonito. Miren, voy a sacar la hebra. Yo tengo apenas un nudito muy chiquitito ahí, que luego lo voy a poder esconder. Ahí. Y voy a elegir, es una florcita de 3 pétalos. Elijo sobre cada hojita en el medio aproximadamente hacer la florcita. Entonces, pongo una hebra aquí al costadito y voy a hacer el petalito de este lado primero. Pincho bien al lado, ahí, y salgo a la distancia que me gustaría el largo del pétalo. Ahí, salgo ahí. Esta hebra la paso por debajo y estiro. Ahí. Miren, ahí. ¿Ven? Y queda como una especie de petalito. Entonces, pincho saliendo por fuera de esta hebra para sujetarlo. Y voy a salir otra vez al punto central, aquí donde inició este pétalo. Ahí. Ajusto un poquito y ven, queda formado el primer petalito. Ahora, puedo elegir hacer el de este otro costado o el del medio. Vamos a hacer el del medio. Miren, yo, como dirían los chicos, estoy recopada con esto de hacer estos pétalos bordaditos porque me encantan. Obviamente no soy bordadora, ya lo expliqué, pero me gusta jugar con esto. Sacamos la aguja ahí a un costadito, damos vuelta esta hebra por detrás de la aguja y salimos. Siempre con cuidado ahí. Entonces le estoy dando el largo que quiero de este pétalo. ¿Ven? Y ahora vamos a pinchar para sostener ese pétalo. Me voy para abajo. Ahí está. ¿Ven? Y otra vez vuelvo a salir en el centro. Porque ahora voy a hacer el pétalo del otro costadito. Yo elegí hacerle 3 petalitos. Pueden hacerle 2, pueden hacerle más. Pueden hacer 4, no sé, lo que a ustedes les guste. Voy girando un poco esto como para manejarme. Bueno, dejo la hebra de ese lado, voy a pinchar y salgo a la distancia que quiero mi pétalo. Paso la hebra por debajo, ahí,
ahí, y lo engancho llevándome la aguja hacia abajo. Ahí está. Eso es todo. Miren, una pavadita. Pero ¿qué tengo que hacer aquí? Yo por detrás voy a ir enredando, pasando la aguja, pero por medio de la lana esta verde que hemos estado bordando anteriormente con la aguja de crochet. Y me la voy llevando, miren, ahí. ¿Hasta dónde? Hasta salir donde yo quiero hacer la próxima florcita. En este no voy a hacer florcita, voy a hacer acá. O sea que me voy a ir salteando de a uno. Ahí. Seguramente les van a salir mucho más lindas que las mías porque yo no bordo normalmente. ¿Ven cómo lo voy llevando ahí, escondidito? Y cuando quiero parar a hacer una de las florcitas, otra vez voy hacia arriba, acá. Y hacemos otra vez. Vamos a ver si esta sale un poquito mejor. Ahí va. Miren. Ahí. Hasta ahí la engancho y vuelvo a salir al medio. Otra vez. Engancho más o menos ahí donde quiero que sea el largo de mi pétalo. Y vuelvo a salir. ¿Ven? Y otra vez al medio. Ahí está. Y de paso la sostengo con esa pequeña puntadita que le doy. Y acá haría la última. Bueno, es jugar. Yo, como les digo, no estoy muy ducha con esto, pero me gusta hacer este tipo de cositas y me gusta el resultado final. ¿Ven? Solo de 3 petalitos. Es apenas un pequeño detalle. Ahí. Siempre con una sola hebra. Y nos vamos llevando por dentro del tejido hasta el otro punto que queremos hacer una florcita nueva. Ahí yo les dije que iba a intercalar en una hojita sí, en otra no. Bueno, acá me quedaría hacer una más. ¿Ven? Acá voy a hacer otra. Y eso es todo. Así es la franja de estas abejitas divinas. Miren qué cosa más bonita. Algo tan original. Y obviamente que puro artesanal es esto. Es realmente un trabajo muy delicado. Y ya les voy a mostrar cómo vamos a unir con la franja que ya veníamos tejiendo. Les muestro cómo lo vamos a unir. Acá tengo la franja de las flores anteriores y yo ya adelante, habíamos terminado con este color, en mi caso, ya adelanté y le hice las 3 hileras de medias varetas. Esto siempre se va a repetir de la misma forma. Entonces lo vamos a unir aquí con un punto cangrejo. Lo que les quería contar es, por ejemplo, ven, yo acá, la primera, habíamos dejado solo una franja, combiné con negro. Acá hice 2 franjas de flores sin esta en negro, porque me gustaba cómo quedaba este efecto y no hacerlo en todas. Esto ya se los había explicado antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Aquí, por ejemplo, voy a hacer una y vamos a terminar con el punto cangrejo, que ya lo hemos hecho en varios trabajos al punto cangrejo. En algún momento en la sección vamos a mostrar el cangrejo en otras formas. Bueno, acá a mí me va a costar porque es el negro, ahí arrancar y para que ustedes lo puedan ver. Pero vamos a ir punto por punto. Encuentro el primer punto de cada hilera. Aquí está el primero y aquí. Y voy a tejer. Primero voy a sacar esta hebra. Hago una cadenita ahí para ajustar mi punto. Hago una cadena y salto al próximo punto y tomo uno de cada lado. En las otras franjas hice punto bajo, que también lo pueden hacer. En esta decidí combinar, en vez de hacer punto bajo para unir, decidí combinar y hacer con punto cangrejo, que también queda muy bonito. Entonces vamos a ir punto por punto y vamos haciendo el punto cangrejo. A ver, quiero mostrarles lo mejor posible porque como es negro, por ahí no se nota tanto. Ahí. Entonces voy punto por punto, tomo uno de este lado, uno del otro, traigo la lazada y tejo. Y así toda la hilera. ¿Ven? Vamos a ir uno de aquí,
Como digo siempre, muchos lo saben hacer, pero los principiantes por ahí todavía no han experimentado de tejer este punto que es divino. Para los orillos, para terminaciones queda fantástico. O si queremos decorar con algún relieve. Bueno, así hasta el final. Miren, les voy a mostrar un poquito cómo queda y ya les muestro en la manta ya más grande. Esta es una pequeña muestra. Miren qué bonito que queda. Yo ahora me voy a quedar tejiendo hasta terminar esta muestra, pero les quiero mostrar en la manta más grande. Miren qué belleza cómo está quedando este trabajo. Estas abejitas me tienen loca de amor. Son tan divertidas, lindas, originales. Miren qué belleza. Y tenemos más sorpresas para esta manta porque ustedes recuerden que es el jardín de mis amores. Así que en el jardín de mis amores, mi jardín está lleno de muchas flores, plantitas y bichitos. Miren qué cosa más bonita está quedando esta manta. Sé que es un desafío, pero realmente vale la pena. Es maravilloso. Vamos a continuar con una próxima franja, así seguimos con esta manta divina.